Estamos hoy 6 del mes de julio en el municipio bolivariano Pedro María Freites, donde vamos a hacer un programa sobre la evolución contemporánea, histórica y militar de Venezuela, desde 1830 que nos separamos de Colombia y entramos a vivir en el concierto internacional con personalidad jurídica propia, hasta el gobierno final del presidente Hugo Chávez. No podemos avanzar en el avance del análisis político de la historia porque el presidente Maduro no ha terminado su periodo presidencial y los historiadores no podemos aventurar opinión sobre la que va a ser el resultado del quinto periodo de la etapa histórica de Venezuela. Es propicia la oportunidad para yo hacer una entrega a unos cantaurenses, mis paisanos y mi familiar, de un libro que escribí en los Estados Unidos cuando me incorporé a la campaña del presidente Trump en 2017, sobre cómo ha sido y cuál ha sido la política y la geopolítica norteamericana hacia Iberoamérica desde el momento en que termina la Segunda Guerra Mundial, se aperturan las grandes organizaciones políticas que se forman para mantener la paz, la Organización de las Naciones Unidas, la OEA, los pactos internacionales, el Acuerdo de Río, el Tratado de Río, el Tratado de Tlatelolco y todas aquellas instituciones que se crearon a partir de la Guerra de Corea en 1952 hasta la actualidad. De tal manera que en este libro el lector va a encontrar cómo ha sido el comportamiento de esa geopolítica norteamericana, no solamente hacia nuestros países, sino lo que ha incidido en la cultura judio-cristiana, que es la que se establece a partir del emperador Constantino en el siglo VIII a.C. De tal manera que es para mí muy satisfactorio. Y como uriqueño, yo soy de Urica, la puerta de la libertad de Venezuela, porque le decía recientemente en un programa de televisión a la televisión colombiana que sin Urica no pudo haber Carabobo, ni Boyacá, ni Junín, ni Bomboná, ni Pichincha, ni las queseras del medio, ni las trincheras, ni la puerta, ni la batalla del lago Maracaibo, que fue con la que selló realmente la independencia de Venezuela. De tal manera que en este momento, en este canal de televisión que dirige el doctor Richard Monteverde Rosas para el centro del estado Anzoátegui, una televisora que está asociada al canal de televisión en Colombia, donde resido, que es 24 Horas Noticias Televisión, donde transmito como corresponsal especial de noticias para Iberoamérica a través de 49 canales de televisión entre México y la Argentina, los análisis diarios y permanentes a través de un programa especial que se llama Panorama Social Iberoamericano. Hago la entrega a usted del libro y aquí usted va a entender por qué los Estados Unidos se han comportado de la manera como se han comportado y cuáles han sido los efectos de esa política siempre imperial de control, de explotación, de saturación de sus imposiciones de carácter económico, porque solamente a los Estados Unidos les interesan sus intereses económicos. Igualmente, aquí tiene usted para que... Fue un placer conocerlo. Sí, igualmente. Le hago a usted la entrega del libro para que usted lea y me critique. Ese libro salió y emergió publicado por Publisher Edition en Washington, D.C., por el Partido Republicano. Por eso tiene la fotografía del presidente Trump, porque Trump marcó un hito en la historia de los Estados Unidos, en la historia política, en la historia militar y en la historia del mundo, y estoy seguro, por lo que estudio, por lo que como analista, oficial analista de inteligencia, que va a ser de nuevo el próximo presidente de los Estados Unidos. Gracias. Y al profesor Eduardo Hernández, mi sangre de mi sangre, como dijo el Libertador cuando fusiló a Piar, que era su primo hermano, dijo: ha corrido la sangre de mi familia. Yo le estoy haciendo entrega a usted con todo orgullo, como anzoatiguense, como uriqueño, y usted como cantaurense, para que usted se entere de alguna manera diáfana, de una manera clara, con un estilo como escribía Lope de Vega, que usted se inmiscuye dentro de la lectura. En este momento le damos la bienvenida al historiador internacional, oriundo de Urica, freiteano, el coronel José Eduardo Guzmán Pérez, quien se ha acercado pues a su pueblo, a nuestro municipio, a compartir un programa en sus conocimientos. Bienvenido, hermano, paisano, historiador, amigo de Cantabria. Buenos días, ¿no?
Estoy realmente emocionado por decir algunas palabras, como decía el filósofo Séneca, por volver a mis raíces. Hoy, aquí en la ciudad de Cantaura, asiento de mis antepasados, pueblo heroico, cuya fundación fue el resultado de una y asentamiento de una orden real emitida por su majestad a finales del siglo XVII. Chamariapa o Chamariapa de Cantaura, indistintamente, es un pueblo heroico. Es un pueblo fundado por un conjunto de familias de distintos orígenes, extremeños, andaluces, castellanos, isleños, que entremezclados generaron una estructura social, política y militar que produjo grandes académicos, grandes profesionales de las ciencias, de la medicina, del derecho y de la farmacología. En estos meses de junio, julio y agosto se conmemoran en Venezuela una serie de hechos y de acontecimientos que entre todos generaron la conformación del Estado Nacional y del Estado Constitucional. Justamente, para un mes de agosto, en la gobernación y el reinado de Carlos III, esta dictó una cédula real, mediante la cual se reunificaba en las provincias de Venezuela y la dictó en el Palacio de San Ildefonso en Segovia, que nos permitió crear la Capitanía General de Venezuela. Ahí está la razón de ser. Ahí está nuestra partida de nacimiento política, histórica, territorial y sociológica. Podemos decir que esa creación de la Capitanía General de Venezuela, que reunió las 7 provincias originarias, es hoy lo que es el Estado venezolano, la República de Venezuela y la nación venezolana. A partir de esa fecha empezaron a producirse en la Capitanía General de Venezuela una serie de acontecimientos, como por ejemplo las rebeliones de los negros esclavos que estaban contrarios a la forma del tratamiento que le daba la dominación española en Venezuela. El más importante, la rebelión de Franciscote, la rebelión del negro Miguel, que fueron en cierta forma descontentos en la forma de cómo los Borbones tenían un tratamiento hacia estas provincias y colonias de ultramar. La más importante, 1772 y después en 1792 la rebelión de Gualí España. Ya eso sí traía un contenido ideológico que iba contra las formas de dominación, de explotación, de control social, militar y cultural que tenía España sobre esta provincia. Transcurrieron 40 años entre 1777, de ese 8 de septiembre, que se hace efectiva a partir del 30 de agosto, la creación de esa institución que fue la última Capitanía General creada por el Imperio Español. En 1792 sí se inicia un proceso de formación y de conformación del Estado Nacional. Empieza la rebelión en Europa, la Revolución Francesa, que no llegaba hasta nuestros territorios, las decisiones tomadas por los grandes pensadores y filósofos de la Francia imperial. La Revolución Francesa, la revolución de los pueblos hispanoamericanos que puso término al siglo XIX. Y de tal manera que habían transcurrido 40 años y la forma más fácil de entender este proceso de integración nacional es a través del modelo constitucional. De las 25 constituciones que hemos tenido, 19 reformas, 6 constituciones originarias emanadas de constituyentes y 2 estatutos electorales. Ese proceso formativo que generó la estructura jurídico-política de Venezuela al darnos esa constitución, que es el matrimonio entre el Estado y la sociedad, entendiendo el Estado como la sociedad jurídicamente organizada. Entramos en la guerra de independencia con la constitución
sancionada el 11 de diciembre de 1811. Una constitución que tuvo muy poca vigencia, una constitución que no pudo desarrollarse en su verdadera dimensión ni desde el punto de vista dogmático, ni programático, ni desde el punto de vista político, porque se desencadenó la guerra de liberación de Venezuela, las guerras patrias, 46 batallas dadas por los libertadores de Venezuela, los libertadores de Oriente, la presencia de grandes combatientes formados, que eran los hombres que venían de ser los letrados, los juristas y los escribanos, que convocados el 2 de marzo iniciaron el proceso de discusiones para darnos lo que se conoció posteriormente como la Junta Patriótica, que nos dio el primer presidente de Venezuela, Cristóbal Mendoza. Allí se echaron las bases constitucionales y se creó el impulso emotivo y se creó el impulso emocional para desembocar en la Junta Patriótica de 1910. Fue el primer puntillazo, la primera asonada, la primera clarinada para demostrar que estos pueblos españoles, hijos de una raza de mezcla del indio, del negro y del blanco, estaban ya con toda la posibilidad de regir sus destinos. Vino la firma del Acta de la Independencia, que es la manifestación de los pueblos de Venezuela representados por los 49 diputados que hicieron las sesiones extraordinarias del 2 de marzo, que concluye con esa Constitución de 1811. Constituye al Libertador el más grande proyecto integracionista que fue la creación de Colombia, cuyas bases constitucionales y políticas las dictó en el Congreso de Angostura en 1819 y que se materializó cuando el 21 de enero de 1821 el Libertador en el Congreso de Cúcuta Constituyente ratificó la Constitución, ley fundamental de Colombia, quien reunió, quien congregó y quien armonizó desde el punto de vista político-administrativo los departamentos de Venezuela, el departamento de la Nueva Granada y la Intendencia de Quito. Nació la Gran Colombia, el más grande proyecto integracionista logrado hasta ahora, que ha sido superior a los que posteriormente, como la Laga, el Pacto de Cartagena, el Acuerdo de Sudamérica y todos los proyectos integracionistas que han habido, no tuvo la trascendencia y la importancia de este esfuerzo hecho por el Libertador Simón Bolívar. Se inicia después con la desintegración de Colombia, se le da a Venezuela estatura jurídica y constitucional con la Constitución emanada de la Constituyente de Valencia, convocada por el general Páez, que le dio Caracas por primera vez capital de Venezuela y por primera vez fuimos venezolanos, porque debemos entender, y eso no se le dice a los venezolanos, se le oculta, no sé con qué razones inconfesables, por la Constitución de España promulgada en 1812, teníamos nacionalidad española porque en su artículo 4 dice: son españoles los nacidos en la península, en las colonias de ultramar y en las Filipinas. Fuimos españoles de nacionalidad. Cuando se promulga la Constitución de 1821, en su artículo 8 dice: son colombianos, los nacidos en el departamento de Venezuela, en el departamento de Cundinamarca, que es la Nueva Granada, y en la Intendencia de Quito. Entonces éramos colombianos. Hasta que en 1830, en esa enorme Constitución centrofederal que reorganizó por primera vez el Estado Nacional de Venezuela, fuimos venezolanos por tercera vez. Entonces, si lo hacemos desde el punto de vista jurídico-político y desde el punto de vista del afianzamiento en la creencia de estas nacionalidades, tenemos tres nacionalidades: la nacionalidad española, la nacionalidad colombiana y la nacionalidad venezolana. En 1827 el Libertador visita por última vez a Caracas en enero a junio, reorganiza el gobierno, ratifica a Páez como presidente de Venezuela en su cargo de director general con rango de dictador. Y se convierte Páez el más grande de los héroes que con su mano habilidosa y su inmensa fortaleza y liderazgo comenzó a forjar lo que es hoy la República Bolivariana de Venezuela. 3 veces presidente de Venezuela. En el periodo que comprende entre 1830 y 1858, fue el general Sublet 2 veces presidente de Venezuela. El general Monagas, que tuvo asiento en este heroico pueblo de Cantaura, familiar, 2 veces dictador de Venezuela. Su hermano
José Gregorio le dio conformación a una forma de administración del Estado que se conoció en la época como el Monagato, primer dictador de Venezuela. Y en el momento en que trata de reelegirse, reformar la Constitución de 1858 para quedarse con la presidencia, alargar el periodo constitucional, se levanta en armas en Valencia un general común de los tantos generales que habían luchado en la guerra de independencia, Julián Castro, y lo derrota con la revolución del 5 de marzo. Se asila en la Embajada de Francia, se le condena a muerte, pero más tarde el Congreso Nacional le conmuta la pena de muerte y lo extraña del país hacia Trinidad. Había comenzado entonces una época de grandes disturbios, de grandes procesos de crímenes horribles, entre 1858 y 1863, que se le da por fin término a la Guerra Federal con el Tratado de Coche. Allí, los representantes del presidente Páez, encabezados por el doctor Quintero, que fue uno de los grandes hombres literatos, abogados, juristas, que formaron parte de la creación de la Constitución de 1811, pacta el fin de la Guerra Federal, le da el triunfo a la Federación del general Falcón, y entra lo que se llama la oligarquía liberal, que controla el poder en Venezuela durante los próximos 40 años. Ya es un tercer periodo de 40 años que se van cumpliendo inexorablemente. Guzmán Blanco y los hombres de Antonio, el general Linares Alcántara, el general Crespo, 2 veces presidente de Venezuela, Ignacio Andrade Arcaya, Rojas Paul y Andueza Palacio. Eso fue lo que se llamó la República Amarilla de Guzmán Blanco. Que a la República Amarilla de Guzmán Blanco, ya desintegrado los partidos políticos, dividido el Partido Liberal, para 1899, y ha ocurrido varias veces en Venezuela y recientemente también, había liberales amarillos, liberales anduecistas, liberales rojas paulistas, liberales mochistas, liberales guzmancistas, porque se desgastó el Partido Liberal después de 40 años de ejercer el control de Venezuela. Aparecen los andinos con los 5 dinastas andinos. Castro el Guerrero, que invade Venezuela el 23 de mayo de 1898, y comienzan 40 años nuevos de andinismo, con Castro el Guerrero, Gómez el pacificador de Venezuela, López Contreras el hombre de la transición, Medina Angarita el gran demócrata y Pérez Jiménez el transformador del medio físico y el que culturizó a Venezuela y la hizo país, elevándola a los estratos sociales y de desarrollo armónico de la nación más importante del continente en apenas 5 años. Esa duración de los andinos trajo por consecuencia la remodificación de las estructuras del Estado, la creación de nuevas leyes, la reorganización del municipio, la reorganización del Poder Ejecutivo, con 5 constituciones que tuvo. Realmente, las 5 constituciones gomecistas y las anteriores, las 2 constituciones castristas. Y en 1945 se produce en Venezuela una alianza de las nuevas castas militares con el Partido de Acción Democrática y le da un golpe militar al presidente Medina Angarita el 18 de octubre de 1945. La caída de Medina Angarita significó el fin de la hegemonía andina. Se apertura el país hacia grandes cambios convulsivos. 3 años más tarde, el teniente coronel Carlos Delgado Chalbó, ministro de la Defensa del gobierno del presidente Gallego, insurge contra el poder constituido y derroca al presidente Gallego. Apenas gobernó 900 días. Cuando se había declarado el milenio ADECO, que fue el trienio ADECO 1945-1948. Y de allí entra Venezuela un nuevo periodo de reforma. Las Fuerzas Armadas se convierten en el hegemón del desarrollo, del control del Estado, de la República, de sacar a Venezuela de aquella miseria espantosa de 2 millones de venezolanos que apenas se conocían entre sí, hasta que el gobierno del presidente Pérez Jiménez hace la más grandiosa obra de saneamiento, de desarrollo arquitectónico, de desarrollo de toda la estructura e infraestructura del país. Y por primera vez, a través de la creación y de la construcción del puente El Chama, los andinos bajan al resto de Venezuela y se integran los Andes al componente nacional. En esos 5 años de gobierno que duró el presidente Marcos Pérez Jiménez en el poder, Venezuela se ubicó como el país más desarrollado de América. Grandes obras,
50 hospitales de clase 1, 20.000 kilómetros de carretera, 90 liceos, todas instituciones que se reformaron a través de la Constituyente de 1953, el desarrollo metalúrgico, el desarrollo hidroeléctrico, los grandes desarrollos agrícolas, los sistemas de riego, la creación de 14 centrales azucareros, 18 plantas pasteurizadoras de leche y la construcción de silos para alimentar más de 6 millones de toneladas de grano. De tal manera que este gobierno, que yo lo llamé en un libro que escribí recientemente en los Estados Unidos y que lleva ya 4 ediciones, hablo de la Venezuela modélica de Marcos Pérez Jiménez, o la siembra del petróleo bajo el concepto ideológico, que fue el único gobierno que ha tenido hasta ahora filosofía política, el nuevo ideal nacional, que es la teoría del positivismo, plasmada en el desarrollo de uno de los libros más extraordinarios que tiene Venezuela, escrito por Laureano Vallenilla Lán, La teoría del positivismo. Hoy, después de 40 años del control del poder del pueblo, de la sociedad, del Estado, de la República, de la Nación, la Cuarta República entregó en 1998 un país con grandes conflictos sociales, un país con grandes problemas financieros y económicos, un país que devaluó la moneda 14.000%, un sistema bancario quebrado, 14 bancos en quiebra y un país corrompido desde el punto de vista político. Eso dio paso indudablemente a la necesidad de un cambio estructural en la vida política de Venezuela, que solamente podía lograrse sin mayores traumas y regadío de sangre a través de unas elecciones eso ocurrió el 8 de diciembre de 1998, que dio paso a lo que hoy se llama la Revolución Bolivariana. Con esta síntesis he querido dejarles un recuerdo y un reconteo de ese proceso histórico que tuvo 4 grandes hombres en Venezuela. El gobierno del presidente Páez, el gobierno del presidente Guzmán Blanco, el gobierno del presidente Pérez Jiménez, que fueron los hombres que coparon la historia del país. Les habló para ustedes a través de este importante canal de televisión del Centro TV Estudios Cantaura y para la cadena internacional de televisión 24 Horas Noticias, que se retransmite de nuestra plataforma en Santa Fe de Bogotá y se retransmite a 49 programas de televisión internacional, Eduardo Guzmán Pérez, presidente de la Sociedad Iberoamericana de Historiadores para el periodo 2023-2027. Gracias al doctor Richard Monteverde por la oportunidad que me ha dado de hablarles, de dirigirme a ustedes y de contarles una historia interesante de un país único en América, Venezuela, un país para quererlo.